Hola, ¿cómo están? En la actualidad hay una gran cantidad de creencias y mitos alrededor del cerebro y cómo es que este funciona. Uno de los propósitos por los cuales yo creé este canal es, aparte de ayudar a la gente a tomar mejores decisiones de compra y también para las personas que tienen negocios ayudarles a vender mejor sus productos, es también a desmitificar muchas de estas creencias. Vamos entonces a empezar a mirar algunos de estos mitos y hoy empezamos con el primero. ¿Realmente solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro? Vamos a verlo. La respuesta inmediata es que no, nosotros no utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Esta es una idea que de hecho se ha colado mucho en el mundo de la autoayuda y en cierta medida en el coaching, con el fin de hacerle creer a las personas de que no están desarrollando todo su potencial cerebral. Vamos a mirarlo desde varios puntos de vista. Evolutivamente hablando, no es rentable para el cuerpo mantener al cerebro si el 90% de este está inactivo. La razón es que el cerebro consume el 20% del oxígeno que nosotros utilizamos, siendo que este solamente ocupa el 3% de la masa total de un cuerpo. En términos evolutivos esto es absolutamente contraproducente y asimismo la evolución no va a premiar un órgano que requiere tal gasto de energía si en realidad solamente el 10% de este se utiliza. Por otro lado, si en verdad solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro, no pasaría nada si por causa de una enfermedad o un accidente nosotros perdiéramos, por ejemplo, el 50% de este. Esto está totalmente desvirtuado, pues si incluso nosotros tenemos algún tipo de lesión en una parte específica de nuestro cerebro, esto puede llegar a generar déficits funcionales importantes. Pensemos por ejemplo en las áreas involucradas en el lenguaje, el área de Broca y el área de Wernicke. Si tuviéramos un daño en el área de Broca, nosotros no seríamos capaces de producir lenguaje. Por otro lado, si tenemos un daño en el área de Wernicke, nosotros no seríamos capaces de entender lo que las otras personas nos están diciendo. Con esto estamos hablando de un área que ocupa solo una fracción del cerebro y que puede desencadenar realmente un problema que nos inhabilita en nuestras funciones diarias. Todas estas áreas se desactivan o activan de acuerdo a la forma como nosotros interactuamos con el entorno y también la forma como nosotros procesamos todos los estímulos, desde los feeds de Instagram hasta la lectura de un libro, así como pasamos por otras experiencias un poco más complejas como lo es viajar o estudiar algún tema en específico. Es interesante ver incluso cómo áreas que fueron dañadas por alguna enfermedad o un accidente se desactivan. Sin embargo, el cerebro, gracias a algo llamado neuroplasticidad, toma circuitos que en algún punto dado no se están utilizando para reemplazar esas funciones y de alguna forma permitir que el cerebro simplemente siga adelante. De ahí que de alguna forma nosotros podamos intuir que el cerebro se moldea a sí mismo. Después de todo, un tejido cerebral en buenas condiciones no pasa mucho tiempo sin llegar a ser utilizado de alguna forma. ¿De dónde entonces surgió el mito del 10%? Una de ellas pudo haber sido la mala interpretación de las palabras de William James, quien dijo que nosotros solamente utilizamos el 10% de nuestro potencial intelectual. Esto ha sido mal interpretado, así como se interpretó mal que el cerebro tiene una parte que es lógica y otra parte que es emocional, cuando el cerebro funciona como un todo, como una unidad. Lo cierto es que no es lo mismo hablar de capacidad intelectual a la capacidad que tenga el cerebro de funcionar. Nuestro cerebro va a seguir funcionando como un todo, ya sea que nosotros nos quedemos todo el día durmiendo o por otro lado hagamos otro tipo de actividades mucho más exigentes para él. Lo que sí va a aumentar o disminuir es la capacidad intelectual que nosotros tengamos y va a depender del tipo de actividades que nosotros estemos haciendo. Por otro lado, el mito del 10% pudo deberse también a una mala lectura de las células que trabajan en nuestro cerebro. Al pensar en cerebro pensamos en neuronas, pero no pensamos en las células gliales. Al contrario de lo que uno pueda llegar a pensar, las neuronas solamente conforman el 10% del cerebro, mientras que las células restantes son células gliales. Estas células desde luego tienen un papel importante en la forma como nosotros procesamos la información, sin embargo su rol es más de mantenimiento, mientras que toda la carga intelectual y toda la producción que nosotros realmente hagamos a ese nivel recae sobre las neuronas.
Una mala interpretación de esta observación nos podría decir que el 90% del cerebro realmente no se está aprovechando, cuando en realidad la biología de este órgano nos dice que solamente un 10% de las células se encargan del procesamiento de información compleja, mientras que el restante 90% se encarga del mantenimiento. Finalmente, otra de las causas por las cuales podemos llegar a pensar que solo desarrollamos el 10% de nuestro cerebro es acudir a algún tipo de autoridad, en este caso Albert Einstein. A él se le atribuye alguna frase donde supuestamente decía que nosotros no utilizamos sino ese porcentaje de nuestro cerebro y el resto lo perdemos. Esto está totalmente ligado a la falacia de autoridad, pues no porque una persona importante o con renombre o famosa crea o piense en algo, indica que eso realmente sea verdadero. En el caso de Einstein también se aprovecha la poca disposición que tenemos como seres humanos de corroborar la fuente y mirar si realmente esta persona dijo lo que dijo, o si en realidad esa frase corresponde a alguien más, o si la frase está totalmente errada. Espero que con este video queden un poco más claras las razones por las cuales nosotros no utilizamos solamente un 10% del cerebro y de dónde pudo haber venido esta falsa creencia. Vamos a seguir desmitificando muchas de nuestras creencias, como por ejemplo que los polos opuestos se atraen en el amor. Les adelanto respecto a este mito que en realidad uno tiene mayor probabilidad de ser feliz con alguien que compagine con uno y que tenga algunas diferencias, más no con alguien que sea totalmente lo opuesto a uno y a las creencias básicas, así como a los sueños y plan de vida que uno pueda llegar a tener. Nos vemos entonces dentro de 8 días y espero hacer un video con un formato un poco diferente. Chao pues.